Buenas tardes familia y bienvenidos a Caleo en Casa. Gracias por unirse hoy con nosotros. Déjenos saber que están adorando aquí con nosotros y dejen un mensaje en el chat. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea una gran bendición para usted. En este momento les recordamos de la oportunidad en conectarse con nuestros pastores durante las horas de oficinas virtuales. Más información será disponible en su pantalla. Agradecemos por su apoyo en medio de sus diezmos y ofrendas para soportar nuestro ministerio global y local. Para más información acerca de cómo puede apoyar, por favor visite la enlace web que aparece en su pantalla. Nuestra oración es que Dios siga proveyendo bendiciones en sus vidas. Ahora familia, los invitamos a nuestro servicio de adoración. Good morning. We are so happy to be gathered again through here. We are blessed to be in God's presence, even during this time. And we would love to invite you to worship with us right there where you are. I would like to share a Bible verse with you so we can prepare our hearts for worship. And it is found in Psalms 27:4-6. And it says, "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon his beauty and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent I will sacrifice. With shouts of joy I will sing and make music to the Lord." Do you ever wonder what God looks like? The Bible doesn't really tell us how he looks like, but we do know that God is beautiful. His face is beautiful. His name is beautiful. And I would like to invite you this morning to sing of his beautiful name, his wonderful name, his powerful name. Let's sing together. What a wonderful name it is. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Reading glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
take a moment to pray together. On the screen, you'll see a list of names. Choose a name, pick a person. We're going to pray for them. We'll take a minute to pray for them. Dear Lord, we're grateful because we're able to worship you. We're grateful because we're here today. Happy because you've given us life, the breath of life, Lord. What more can we ask, Lord? The list of names that you see on the screen, Lord, everyone has chosen a name. And you know every single one of them. You say you even know the number of hairs they have on their head. Lord, you know their problems, you know their struggles. Be with them, Lord. Be with their families as well. Help us enjoy the rest of this worship. In Jesus' name we pray. Amen. How many of us believe that He can make a way? He can make miracles even today, just like He did before. Le podemos decir a Él milagroso, haz un milagro hoy en mi vida hoy. Yo creo que tú puedes abrir caminos, Señor. Can we sing together this song, Waymaker? We believe that you can make a way. Aquí está
for always keeping your promises. Hello, church family. I want to thank Natalie for being with us here today in our living room sessions. I just wanted to bring Natalie on and have her share with us how God has been with her during this past year, or even just this current season that we are in. We know that we've been through a lot, and we haven't seen each other in so long. And I know Natalie has something beautiful to share with us on how God has sustained her. So, Natalie, can you please let us all know, how has God been with you? How has God sustained you in this past year? Christina, well, first I just want to say I miss you. I miss our whole and entire Kaleo family. Um, yes, like you said, everybody's been through a very hard time. Now, when it comes to me personally, there's just been so much going on in the last past year. We first started off with the whole pandemic, and then me as a business owner, trying to hold on to the business, and then trying to be there for families instead of worrying about the business aspect point. When it comes to my husband, he's a police officer. With all the things that were going on, him, constantly me worrying about him when he was going out there and with the protests going on. And then, I remember that when COVID hit, the first person I would worry about is my mom and my entire family. Then summer came, and then I was going through a very really like a lot of problems health wise. And my doctors told me that there was something going on with, I was going to the hospital. They were not giving me answers, and then all of a sudden they actually told me that there was something wrong in my brain. So I was shocked to get that news. But on that same day, we found out my mom got cancer. And all I remember is my sister and I were there, and my mom was sitting down, and there was just tears coming down my face. And my mom was just calm. She never cried. She never yelled. She never screamed. And she was in front of the doctor, and she said, okay, if this is what has to happen or whatever situation we're in, then, then it has to be what it has to be. And I was once again like shocked, like, how is it that my mom just got told she has cancer, and here I'm crying, she's not crying, my sister's crying, and I was just like, what is it that is different? And we were driving home, and she was quiet, and she's like, why are you crying? I'm like, Mom, you just got diagnosed with cancer. Like, it's okay. Like, we will handle it. And I was just so amazed. So we got that. And one of the things that I really, really love, that I feel that has helped me this whole entire season personally, is learning what my mom said. If you don't have a relationship with God and you're not in a constant prayer with Him, you will never have that type of strong faith. If you're not on your knees, not a superficial prayer, like you're desperate. I've learned that this last year, my prayers have become like a plead. Like, I'm constantly pleading and crying and pleading and crying and pleading. And I've noticed that my faith has become stronger, and when people come to me and they say, why are you not as scared as when before the virus came? I said, honestly, it's my relationship now with God. They'll ask me, are you scared? I said, not anymore. Like, let it be what it has to be. I want to trust in God 100%. I want to obey what He needs to tell me. And just like my mom, I don't know if I'm going to get to see her in a year. I don't know if I'm going to be alive in 2 years due to my health situation. I have a baby girl. I finally adopted my baby girl, and that made me really happy. So God has been
God hasn't left my side. So it's not always like the bad things happening. I've seen his blessings. I've seen his promises. He's holding my hand. I see it. My mom's happy. So, his promises are perfect. So don't give up. And that's something I would like to share for everybody is God will never leave us. So he has the final answer. Amen. Thank you so much for sharing that with us, Natalie, and for reminding us that God is truly in control and he is the one that we must surrender to. And he will show up. He is faithful and we will get to see that. We will see that in our everyday. So now I would just like to pray over you, Natalie, as we continue in this year, that you continue to seek God and you continue to see his hand at work in your life. So let's bow our heads and have a word of prayer. Father God, you are constant and you are faithful, and we are so thankful to you, Lord, because of who you are. We have seen your mighty hand at work in Natalie's life, Father God, and I just ask that you continue to show up in her day to day, to show up in her life and within her family, Lord. May your presence be so strong in her home and with each family member, Lord, that they cannot deny that you are close, that you are there, that you are carrying them through. Father, I ask for healing that is needed in her family, Lord Jesus. You know their need. You know what each member is going through, Lord. And I just ask that you have your way with Natalie's mom and with Natalie as well, Father God. Lord, I ask that you can just be there with them, surround them, Father God, and may your Holy Spirit just put a barrier around them. You have continued to be with them. You have taken care of them up to this point, Father God, and we know that you will continue to guide them and see them through what is to come. Lord Jesus, continue to strengthen their faith, be with them. And Lord, I ask that you just continue to love on them. May they feel your love through the relationships that they have. And may our church family just continue to surround them, Lord Jesus. We love you so much and we thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, for your mercy and your grace. May your spirit just come upon us, Lord. May there be a fresh outpouring, Lord Jesus. And may we continue to claim victory in your name, Father God. We love you so much and we ask you all this in the name of Jesus Christ. Amen. Familia, los invito a inclinar sus rostros para buscar al Señor en oración. Padre de amor, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra una vez más y mientras continuamos esta serie Be Present, te pedimos, Señor, que seas tú el que estés presente en este momento y que nos hables y que nos instruyas y que nos inspiras, Señor. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando mis hijas tenían 2 y 4 años, yo recuerdo que en una ocasión decidimos comprarles un papalote para llevarlas al parque y compartir momentos juntos como familia. Yo recuerdo lo emocionado que estaban ellas y lo entusiasmado que estábamos nosotros como padres, porque íbamos a pasar tiempo juntos haciendo algo tan lindo como volar un papalote en un parque soleado, lleno de viento. Pero yo recuerdo que llegamos en esa ocasión al parque. Llegamos al parque y al preparar ese momento con el papalote, yo recuerdo que estaba tratando de seguir las instrucciones y tratar de construir y preparar ese papalote. Yo recuerdo que mis hijas, después de unos minutos, perdieron el interés y el entusiasmo del papalote. Ellas empezaron a correr en el parque, a perseguir mariposas y a correr. Y yo estaba tan enfocado en el papalote que dejé de ponerles atención a las niñas y me enfoqué en el papalote. Por fin pude yo construirlo y armarlo y ahora sí les dije, ok, vénganse hijas, vamos a disfrutar de este momento. Yo recuerdo que ellas vinieron y entusiasmadas una vez más, vieron cómo yo agarraba el papalote, pero faltó algo, había un factor que no estaba presente en ese momento. Y es que ese día, de todos los días que habíamos estado en ese parque, ese día fue el día donde no hubo viento. Así que ya se imaginarán, teníamos el papalote, teníamos la cuerda para jalarlo, teníamos el hilo para jalarlo, teníamos el entusiasmo, pero no había
no había viento. Entonces después de un rato dije, bueno, como no hay viento, vamos a hacer que el papalote vuele de todos modos. Y empecé yo a correr en ese parque sobre el pasto con ese papalote, prácticamente arrastrándolo, y el papalote se elevaba y después caía. Y después se volvía a elevar y después volvía a caer. Y yo recuerdo que ellos me decían, papá, ven. Ellas me estaban llamando a otro lado, a enfocarnos en otra cosa. Habían encontrado una flor o una mariposa. Y ellas querían que yo estuviese con ellas, pero yo estaba tan enfocado en el papalote que ignoré totalmente la invitación de mis hijas. Por fin llegó el momento donde yo estaba corriendo con el papalote y corrí. De repente me di cuenta cómo ese papalote se elevó. Yo decía, Sofía, Carissa, miren. Pero para ese entonces, ya cuando llegamos a ese momento de nuestro atardecer juntos, ya el interés de mis hijas se había perdido por completo. Yo estaba tan enfocado en el papalote que se me olvidó, o más bien ignoré, el aspecto más importante de ese momento. El punto de estar ahí no era el papalote en sí, era pasar momentos con mi familia, pasar momentos con mis hijas, estar presente con ellas. ¿Y cuántas veces, hermanos míos, no hacemos lo mismo con Dios? Estamos tan apurados, tan ajetreados, tan estresados, tan ansiosos de tantas cosas que tenemos que hacer, cuando el Señor simplemente quiere pasar momentos con nosotros. Mateo capítulo 4, que es el texto de nosotros de este sábado, nos lleva a un momento crucial en la vida de Jesús. Jesús acaba de ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Y allí en las aguas del Jordán se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Entonces, después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y es ahí cuando el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El contexto es, acaba de ser bautizado Jesús. Un momento glorioso cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de una paloma. Usted ha leído la historia anteriormente. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Ahora, lo interesante es que el capítulo 4 nos dice que ese mismo Espíritu que descendió sobre Jesús, ese mismo Espíritu fue el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué concepto tan extraño, qué escena tan extraño, porque usted y yo estamos conscientes que el Espíritu Santo es algo que nos lleva a la verdad, es algo que nos llena de poder, pero es interesante cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, pero ¿por qué? Es uno de esos textos misteriosos de la Biblia. La Biblia nos da un detalle de lo que sucede en el desierto. Nos dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, y en ese contexto, en esa situación, la Biblia dice que él sintió hambre. Él estaba, imagínense, estaba sin alimento, estaba físicamente debilitado, y aparte de todo, él estaba sin amigos, sin multitudes, sin sus padres, estaba absolutamente solo y sin fuerza física. Una posición bastante vulnerable para Jesús. Y aparte de todo, se encontraba en el desierto. En el desierto no es un lugar donde tú quieres estar débil y solo. Es un lugar donde si tú llegas a estar en el desierto físicamente débil y aparte solo, tú vas a ser vulnerable. Es simplemente un lugar donde no quieres estar bajo esas condiciones. Yo recuerdo claramente cuando yo era niño,
había una calle donde simplemente no pasábamos nosotros, porque sabíamos que los niños de esa calle tenían la capacidad de golpearnos y lastimarnos si nos veían solo. Y mis amigos sabían, a ese lugar no entras solo. Es exactamente lo que el desierto aparentemente es en la Biblia. Lugares de peligro, lugares de mucho riesgo. Y por eso nadie entraba solo. Entonces Jesús aparentemente es llevado al desierto, a un lugar de debilidad y vulnerabilidad por el mismo Espíritu de Dios. Jesús en el desierto, en un lugar de debilidad. Ahora, la palabra desierto es una palabra que tenemos que analizar para realmente entender, realmente comprender lo que está tratando de decirnos el texto aquí en Mateo capítulo 4. Jesús siempre busca el desierto, siempre busca estar en lugares aislados en la Biblia. Es interesante. La palabra desierto que se usa aquí, que usa Mateo en capítulo 4, la palabra desierto es la palabra que es, por cierto, el título de este mensaje en este sábado, es la palabra eremos. Eremos, esa es la palabra que usa Mateo para describir el desierto. Y es interesante que Jesús siempre buscaba el eremos. Temprano en la mañana Jesús buscaba estar en el eremos. Después de un día largo de ministerio, Jesús buscaba el eremos. El eremos, cuando vemos la palabra eremos, la etimología de la palabra eremos, es un lugar desértico. Es un lugar o literalmente el desierto. Pero también se puede traducir como un lugar aislado o un lugar de soledad o un lugar, noten hermanos míos, un lugar donde hay silencio. Jesús siempre busca estar en un lugar solo, en un lugar donde hay silencio, siempre busca estar en el eremos. Y no solamente solo Él, siempre Él traía a sus discípulos para recargar sus fuerzas en el eremos. Lugar de silencio, un lugar de soledad, un lugar donde todo el ruido de la vida es silenciado. Ahora, hermanos míos, usted y yo sabemos que vivimos una vida con demasiado ruido. Yo todavía recuerdo, noten lo siguiente, yo recuerdo el aburrimiento. ¿Ustedes se acuerdan del aburrimiento cuando uno estaba sentado sin nada que hacer? Uno estaba sentado y no había pantallas, no había teléfonos, no había computadoras, no había iPads, no había Netflix. Uno se sentaba y estaba literalmente sin nada que hacer. Así que uno se ponía a ingeniarse en su casa o en el campo donde usted estaba, se ingeniaba cosas que hacer. Ese era el aburrimiento, pero ahora, hoy en día, ya no existe el aburrimiento. Estamos todos todos tenemos acceso a un teléfono, a las redes sociales, a YouTube, a videos, a memes. Estamos todos inundados de ruido y ruido y ruido. Yo recuerdo todavía, hermanos, estar sentado en la banqueta pensando. ¿A cuántos jóvenes, a cuántos millennials, a cuántos adultos, cuántos de ustedes se sientan realmente hoy en una banqueta a pensar? Demasiado ruido en nuestra vida. Hay demasiadas distracciones. Hay demasiados estímulos. Hay demasiado ruido que tenemos que silenciar para realmente poder percibir la voz de Dios. Y es lo que está buscando Jesús al apartarse al eremos. Andrew Sullivan, un escritor, dice lo siguiente, que la más grande amenaza para nuestra fe no son los placeres sin fin. La más grande amenaza para nuestra fe no son los placeres sin fin, sino las distracciones con las cuales tenemos que lidiar día tras día. No son los placeres. La gran amenaza para nuestra vida, para nuestra fe, es tanta distracción que tenemos nosotros como seres humanos viviendo en el siglo XXI. Así que Jesús se ve siempre procurando estar en el eremos, en ese lugar de soledad, ese lugar de silencio.
donde por fin podemos escuchar a Dios. Porque la realidad es que Dios siempre está hablando, siempre está procurando comunicarse con el ser humano. El problema es de que a pesar de que Dios nos habla, nosotros no siempre estamos listos para escuchar. Así que realmente cuando pensamos en el éremos, pensamos en el desierto, lo que estaba haciendo el Espíritu Santo no es llevar a Dios a un lugar, llevar a Jesús a un lugar de debilidad. El Espíritu estaba llevando a Jesús a un lugar de fortaleza, a un lugar de poder. Porque cuando Jesús se fue al éremos, cuando Jesús se fue al desierto, Él no fue solamente de ocioso, Él estuvo ahí ayunando y buscando la presencia de Dios. El éremos es un lugar de poder y un lugar de fortaleza para aquel que quiere buscar la presencia de Dios. Él acababa de ser bautizado. El Espíritu Santo acababa de descender sobre su vida y el enemigo estaba dispuesto para atacarlo. Así que el Espíritu Santo guía a Jesús y prácticamente le dice, mira, el enemigo te va a atacar. Sígueme y vamos a un lugar que te va a fortalecer para que las tentaciones que vienen te encuentren preparado. Entonces el Espíritu Santo se lleva a Jesús, recién bautizado, listo para comenzar su ministerio. Se lleva a Jesús al éremos. Jesús necesitaba el éremos. Jesús procuraba el éremos. Él procuraba estar a solas con su Padre. Él procuraba cada mañana levantarse y estar en presencia, buscando y recibiendo instrucciones de parte de su Padre. Hermanos míos, si Jesús, el Dios del universo, el que creó el cielo y la tierra, si Jesús necesitaba el éremos, ¿quién dice? ¿Qué te hace pensar que tú puedes vivir sin esos momentos en presencia de Dios? Si Jesús mismo necesitaba el éremos, ¿qué te hace pensar que nosotros, que tú, que yo, podemos vivir nuestra vida sin pasar unos momentos en presencia de nuestro Dios cada día? Posiblemente, hermana, la razón por la cual usted sigue cayendo en tentación o por la cual su fe no está fortalecida, no es porque usted no se esté esforzando, es porque no ha visitado el éremos. Quizá, hermano, la razón por la cual usted sigue cayendo en aquel hábito o sigue luchando con aquella debilidad, quizá no sea porque no está intentando, no está tratando, no le está poniendo todas sus fuerzas. La realidad es que la razón por la cual usted puede mantenerse débil es el hecho de que no pasa tiempo en el éremos. El éremos es un lugar de poder. Es un lugar donde el Espíritu Santo nos llena y nos llega y el Espíritu Santo habla y escuchamos la voz del Padre y recibimos la voluntad y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se mueve y se mueve de una manera majestuosa cuando lo buscamos en el éremos. Hermanos míos, tenemos que pasar. Si realmente queremos estar presentes en este tema que estamos cubriendo como iglesia, be present. Si realmente queremos estar presentes para lo que Dios está haciendo en este mundo, tenemos que pasar tiempo en el éremos. Cada mañana, al despertarnos, antes de checar Facebook, antes de checar los textos, antes de ver las noticias, pasar tiempo en el éremos. Quisiera diferenciar dos conceptos rápidamente, porque hemos estado hablando del silencio y de la soledad, pero muchos de nosotros confundimos la soledad con el aislamiento. La soledad es algo que la Biblia promueve. Es algo que la Biblia nos ilustra en la vida de Jesús. El aislamiento, hermano mío, es algo peligroso, porque tanto usted como yo hemos sido diseñados para vivir en comunidad. Dios nos hizo para vivir en familia, con amigos, como iglesias. Dios nos diseñó, usted y yo fuimos diseñados para vivir en comunidad. A pesar de que nuestra vida espiritual
y nuestra salvación es personal. Jamás debe ser vivida o experimentada de una manera privada. Entonces, el aislamiento en sí no es un concepto bíblico, de hecho, es algo peligroso para nuestra vida espiritual. El aislamiento nos remueve. Sin embargo, la soledad nos posiciona. El aislamiento nos remueve, nos aleja de todo lo que está sucediendo y de la actividad divina. La soledad, de hecho, la soledad lo que hace es nos posiciona para estar en presencia de Dios. Vamos a decirlo de esta manera. El aislamiento se enfoca en la ausencia de la gente, pero la soledad se enfoca en la presencia de Dios. No nos alejamos para estar lejos de la gente y de nuestra comunidad. Nos alejamos con un propósito de estar posicionados, de estar listos para experimentar la presencia de nuestro Dios. Y es por eso que el Eremos no es un lugar permanente para el cristiano. No es un lugar donde vivimos, no es un lugar donde nos quedamos, no es un lugar donde permanecemos como cristianos. El Eremos es un lugar donde nos exponemos al Espíritu Santo, nos volvemos sensibles a la voz del Padre, nos volvemos sensibles en ese lugar, en ese Eremos, al corazón del Hijo, y es ahí donde recibimos el Espíritu Santo para seguir viviendo en comunidad. Ahora, hermanos, el Eremos no es un lugar permanente. Jesús vivía en comunidad. Él siempre estaba rodeado de la multitud, estaba rodeado de sus discípulos, siempre sanando a gente. El Eremos era un lugar temporal. Era un lugar que él buscaba cada mañana o quizá en la noche para estar en presencia de Dios. Él buscaba ese lugar para poder vivir una vida victoriosa en público. Realmente lo que es el Eremos es un lugar privado donde nosotros podemos encontrar el poder de Dios para poder vivir nuestra vida pública. Lo voy a decir de esta manera. El poder para la vida pública se recibe en privado. El poder para la vida pública se recibe en privado. Y lo vemos en la vida de Jesús. Mateo capítulo 4 nos dice que Jesús estaba en el desierto, lo acabamos de leer. Y justo después de este episodio, cuando Jesús es tentado por 40 días, lo vemos en Mateo capítulo 5 predicando el Sermón del Monte. Aquello que sucedió en privado le dio el poder para lo público. Mateo capítulo 14 nos dice que Jesús trabajó todo el día ministrando, predicando, y después de un largo día, él buscó el Eremos, a un lugar aislado con sus discípulos. Y después de ese episodio es cuando Jesús camina en el agua y va y sana a más enfermos. Marcos capítulo 1, Jesús está buscando estar en un lugar aislado, en el Eremos, y después del Eremos, Jesús se ve predicando y venciendo a demonios y sanando a endemoniados y sanando y restaurando a los leprosos. Lucas capítulo 4, Jesús se ve en un lugar aislado y de repente después de ese episodio vemos que Jesús está predicando y es cuando llama a sus discípulos. Lucas capítulo 5, Jesús está en un lugar desértico y despuesito de eso es cuando Jesús va y sana a un paralítico. Pero Juan capítulo 11 nos da un detalle increíble. La Biblia dice en Juan capítulo 11 que después de la resurrección de Lázaro, Jesús y los discípulos buscan a un lugar desértico. Y justo después de ese episodio, vemos que Jesús entra a Jerusalén y pasa la última semana, una semana de victoria tras victoria, siendo culminada con la victoria de la cruz y la resurrección al tercer día. Lo que sucede en privado le da el poder para su vida pública. Y hermano mío, quisiera recordarles en este día que su vida pública no va a tener poder. Su vida pública, la que vemos todos nosotros, no va a tener la fortaleza que puede tener si usted no está recibiendo el poder en privado. El poder para la vida pública se recibe en privado. Así que hermanos, como iglesia, nos estamos comprometiendo a estar presentes para lo que Dios está haciendo en este mundo. Pero es sumamente imposible, sumamente difícil y aún imposible hacerlo
sin recibir el poder de Dios en privado para vivir nuestra vida pública. Así que hay que estar presentes. Queremos animarlos a desarrollar el hábito de pasar tiempo en el Eremos cada mañana. O quizá su ritmo de vida lo obliga a que sea en la noche, ya sea en la mañana, a mediodía, en la noche, en la tarde, cuando sea y donde sea. Pero es importante que todos busquemos un momento a solas, en silencio, apartados de nuestro teléfono, con la televisión apagada, pasando tiempo en presencia de nuestro Dios. Y le voy a ser sincero, hermanos míos, se va a distraer. Van a llegar las distracciones. Van a llegar momentos donde nos sentimos desanimados por tan distraídos que nos sentimos. Pero quisiera decirle lo siguiente. A pesar de todas las distracciones, es importante recordar que cada distracción, cada de esas distracciones que de repente nos llegan cuando estamos en plena oración o leyendo nuestra lección o leyendo la Biblia, cada distracción es una oportunidad para que nosotros regresemos a la presencia de Dios. Aún en eso se ve la gracia de Dios. Cada distracción es una oportunidad para recibir la gracia una vez más y regresar a presencia de Dios. Cuenta una historia, un relato de un dueño de una fábrica donde hacían muebles de madera, donde de repente él se dio cuenta que tenía extraviado un reloj muy caro que le había dado su abuelo. Entonces él paró toda la labor, todo el trabajo que se estaba haciendo en esa fábrica y le dijo a todos los empleados: yo voy a darles una recompensa a aquella persona que encuentre este reloj tan valioso para mí. Entonces el piso estaba lleno de acerrín, de pedazos de madera. Entonces él sabía, él reconocía que la labor iba a ser difícil, iba a ser un reto muy, muy complicado poder encontrar ese reloj en ese lugar. Entonces todos los empleados se pusieron a buscar. Se pusieron a buscar y empezaron a mover cosas, a mover muebles, a mover herramientas, a mover el acerrín con una escoba, tratando de barrer, tratando de encontrar ese reloj, porque había una recompensa para aquel que encontrase el reloj. Y uno por uno, los empleados se empezaron a dar por vencidos. Uno por uno se empezaron a rendir, hasta que por fin el día de la fábrica se cerró por completo y cada quien se fue a su casa y todos dieron el reloj por perdido. Hasta que un niño, enterado de la oferta de este dueño, una vez que todos se fueron de la fábrica, él entró a la fábrica para buscar el reloj. Y de repente se dio cuenta, la gente que estaba fuera ya yéndose para su casa, se dio cuenta que este niño salió en cuestión de segundos con el reloj en la mano. Y todo el mundo le preguntaron: ¿cómo fue que encontraste el reloj? Hemos pasado todo el día, ni siquiera hemos sido productivos. Hemos pasado todo el día buscando el reloj. ¿Cómo encontraste el reloj? Y el niño dijo lo siguiente: entré a solas, incliné mi oído hacia el piso y escuché. Y gracias al silencio y el hecho de que yo estaba solo, en cuestión de segundos pude identificar el sonido del reloj. Hermanos míos, muchas veces para escuchar la voz de Dios tenemos que alejarnos de la gente, tenemos que alejarnos por unos momentos en la mañana para pasar tiempo en su presencia. Y es exactamente lo que queremos hacer como iglesia. Queremos comprometernos como comunidad a poder adquirir el poder para vivir en público en esos momentos privados, en presencia de nuestro Dios. Padre, gracias por esos momentos en silencio, por esos momentos de soledad, Señor, donde podemos estar en tu presencia, sentirte y escucharte, Señor, saber que tú estás presente. Pedimos, Espíritu Santo, que nos dé la fortaleza para buscar esos momentos día a día. En el nombre de Jesús. Amén.
piece of my heart, every piece of my heart. Familia, gracias por tomar el tiempo hoy en adorar con nosotros. Nuestra oración es que Dios siga bendiciéndole y que pase una buena y feliz semana.